¿Alguna vez has tenido esa sensación? Esa de haber construido algo tuyo, un negocio que nació como un sueño, vamos, pero que ahora sientes que es más bien una carga, casi como una jaula. Uf, sí. Y reconoces esa ironía de tener más clientes, quizá más ventas, pero sentir que la libertad, la tuya personal, está pues cada vez más lejos. Es que es algo que pasa mucho, ¿eh? En el mundo de los negocios, sentirse un poco atrapado por el propio éxito, o lo que parece éxito. Es muy habitual, sí. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Queremos meternos de lleno en la historia de Carlos. Es el dueño de una agencia y, aunque es un caso concreto, la verdad es que refleja las luchas de muchísimos empresarios. Totalmente. Vamos a analizar a fondo esta narrativa, que además se basa en experiencias reales que ha documentado Ricardo Bolaños, que, bueno, tiene una trayectoria enorme ayudando a profesionalizar pymes. Ajá. ¿Por qué un negocio que vende, que parece que va bien, no siempre es un negocio ordenado? Y cómo esa falta de estructura interna pues acaba afectando no solo a la empresa, sino a la vida del dueño. A todo, sí. Así que nada, empezamos este análisis. Venga. Para empezar, imaginemos a Carlos. Es el fundador, el director de una agencia de marketing digital en Guadalajara. Lleva ya 6 años funcionando. 6 años. Sí, lo que empezó, pues imagínate, con un par de clientes y mucha ilusión. Hoy es una empresa que lleva más de 30 marcas, tiene un equipo de 7 personas y, bueno, si miras los números por encima, parece rentable. Suena bien, ¿eh? Suena bastante bien, ¿verdad? Es como la fachada que muchos querrían tener. Exacto. Es la foto perfecta del éxito emprendedor. Crecimiento, clientes importantes, un equipo. Pero justo ahí, claro, detrás de esa fachada es donde la cosa se complica. Ajá. Porque, a pesar de esos indicadores que parecen tan buenos, Carlos lleva 6 años sin poder cogerse una semana entera de vacaciones. 6 años. 6 años. Sí, sí. Su vida es, bueno, resolver las urgencias de la agencia, una detrás de otra, sin parar. 6 años sin desconectar. Buf, eso ya es una señal muy clara de que algo no va bien por debajo, ¿no? Desde luego. Porque uno piensa, con un equipo, con clientes, debería haber más espacio, no menos. ¿Qué pasa realmente dentro de esa agencia para que el dueño se sienta tan imprescindible? Pues pasa algo que vemos muchísimo. Carlos, sin quererlo, se ha convertido en el cuello de botella de su propio negocio. El centro de todo. Todo, absolutamente todo tiene que pasar por él. Desde la estrategia para un cliente nuevo, la revisión de un email importante, hasta, no sé, la aprobación final de un diseño o una campaña. Madre mía. Aunque tiene 7 personas trabajando, la dependencia hacia él es total. Es él, el corazón, sí, pero también es el principal obstáculo para que las cosas fluyan. El clásico dueño orquesta, que tiene que tocar todos los palos. Pero me pregunto, ¿ese cuello de botella cómo se ve en el día a día? ¿Cuáles son esas señales, esos síntomas claros del desorden que quizá otros empresarios puedan reconocer en sus propios negocios? Los síntomas son bastante claros y a menudo, pues, dolorosos para la empresa y para el ánimo. Por ejemplo, tareas que se duplican o que se tienen que rehacer porque no hay un flujo de trabajo claro. Nadie sabe bien quién hace qué o cómo. Entiendo. Errores en las entregas a los clientes que, claro, minan la confianza. Campañas que salen con datos mal, presupuestos que no cuadran, entregables que no son lo prometido. Vaya. Internamente, pues imagínate, tensión, discusiones, buscar culpables. Y algo muy revelador, que las decisiones importantes muchas veces se toman por la intuición del momento, ¿sabes? Por corazonadas, más que por datos reales. Buf. Y lo fascinante aquí es ver cómo el volumen de ventas, el crecer en ventas, puede tapar perfectamente una falta enorme de estructura, operativa y financiera. Me imagino la carga mental para Carlos. Sentir que aunque tengas equipo, tienes que estar encima de todo, corrigiendo fallos que él pensará que son básicos, ¿no? Imperdonables. Exacto. La historia cuenta ejemplos muy gráficos, facturas duplicadas, un colaborador bueno que se va quemado por la presión, por la falta de claridad, campañas importantes retrasadas porque nadie sabía quién tenía que dar el visto bueno final. Sí. Tiene que ser agotador, no solo físicamente, emocionalmente también. Precisamente. Y ese agotamiento va más allá de la oficina, se cuela en su vida personal. Su mujer le dice, y con razón, que aunque esté en casa, su cabeza sigue allí, apagando fuegos en la agencia. Claro. La simple idea de planear un viaje familiar
o incluso, no sé, un puente largo, le parece imposible. Está convencido de verdad de que si él se va, aunque sea unos días, la agencia se hunde. Vive con ese peso encima constantemente. Es una trampa, ¿verdad? Difícil de salir. Y lo interesante es que, según sabemos, Carlos sí que intentó buscar soluciones él solo. Sí, lo intentó. Se comenta que puso un software de gestión de proyectos, pero que el equipo nunca terminó de usarlo y se quedó ahí olvidado. El típico caso. Y que también invirtió en un curso de liderazgo online que dejó a medias. Parece un patrón que se repite, ¿no? Ese impulso de buscar una herramienta, una formación, pero luego viene la resistencia al cambio, sea suya o del equipo. Sí. Y al final, pues nada, la resignación de volver a lo de siempre, a apagar fuegos, porque cambiar de verdad parece más complicado a corto plazo. Es un ciclo muy habitual. La inercia del día a día, la falta de un método claro para implementar los cambios, suelen ganar. Y normalmente, este ciclo de intentos fallidos sigue hasta que pasa algo. Algo que actúa como un detonante, ¿sabes? Un punto de inflexión. Exacto. Un punto de inflexión donde el coste del desorden se vuelve ya demasiado alto como para ignorarlo. Y para Carlos hubo 2 momentos así, muy claros. El primero tuvo que ver con las finanzas. ¿Qué ocurrió exactamente? Pues resulta que uno de sus clientes más grandes y de los antiguos le pidió un informe muy detallado sobre la rentabilidad de su cuenta en concreto. Querían saber bien el retorno de su inversión. Lógico. Y Carlos se dio cuenta, con bastante susto, de que no podía sacar ese informe de forma fiable, ni rápida. No tenía ni idea de cuánto ganaba o perdía con cada cliente, cuál era su flujo de caja real mes a mes, la utilidad por proyecto. ¿Nada claro? Nada. Toda esa información vital estaba, pues, dispersa, en su cabeza, en intuiciones y en un montón de Excel sueltos por ahí. Buf, qué caos. Y fue ahí cuando le vino esa pregunta demoledora. ¿De qué me sirve seguir vendiendo más si cada cliente nuevo parece que me hunde más en el caos y ni siquiera sé si me está dando beneficios reales? Esa pregunta es un cambio total de perspectiva. Pasar de la obsesión por vender más a preguntarte si ese crecimiento es bueno o si solo alimenta el desorden. Es un momento de lucidez clave. Importantísimo. ¿Y cuál fue el segundo golpe que le hizo reaccionar? El segundo fue una oportunidad perdida que le dolió muchísimo. Una marca internacional muy conocida buscaba una agencia local para lanzarse en México. Una gran oportunidad. Enorme. El tipo de cliente que podía lanzar la agencia de Carlos a otro nivel. La primera reunión fue genial. Hubo buena sintonía, parecía que estaba casi hecho. Pero entonces, el director de la marca, un tipo con mucha experiencia, hizo una pregunta aparentemente simple, pero crucial. A ver. Les dijo: ¿podríais enseñarnos, por favor, vuestros procesos documentados de control de calidad y vuestros manuales de operación? Uf. Me imagino en silencio, tal cual. Carlos intentó improvisar, explicar de palabra cómo trabajaban, cómo aseguraban la calidad. Pero claro, la falta de una estructura formal, de procesos escritos, medibles, demostrables, fue evidente para el directivo. No había manuales, ni diagramas, ni políticas claras. Nada tangible. Nada. Una semana después, llegó el email de rechazo. Habían elegido a otra agencia que sí pudo demostrar esa solidez en su operación. Qué duro. Este es un momento crítico que viven muchas empresas, Cuando el desorden interno deja de ser solo estrés para el dueño y se convierte en una barrera real que frena oportunidades de crecer. Ya no es solo un problema de tranquilidad, es un problema de competitividad. De futuro. Qué experiencia más dura, sí. Perder una oportunidad así no por falta de creatividad o de talento, sino por no tener la casa en orden, eso debió ser un golpe de realidad tremendo. Sin duda. Y parece que fue el empujón final que necesitaba. Esa noche Carlos no pegó ojo. Se puso a escribir como para desahogarse y enfrentarse a su realidad. Ajá. Y sus notas eran muy claras, Decían cosas como: estoy harto de ser el Google de mi equipo, respondiendo lo mismo una y otra vez. Muy gráfico. O: necesito saber con números claros si gano o pierdo dinero con cada cliente. Y mi meta es que la agencia funcione sin mí, al menos una semana, sin que todo se pare. Esas notas ya no son solo quejas, son casi objetivos, ¿no? Reflejan que ha tomado conciencia de verdad. Totalmente.
Reconoce la dependencia que ha creado, la urgencia de tener claridad financiera real y sobre todo ese deseo profundo de recuperar un poco de libertad, de poder desconectar sin sentir que se acaba el mundo. Y lo más importante es que esta vez, esa reflexión sí que llevó a una acción diferente. Al día siguiente tomó la decisión que llevaba tiempo aplazando: buscar ayuda externa especializada. Bien. Por primera vez, admitió que no bastaba con su esfuerzo, o con comprar otro programa. Necesitaba un método, una guía estructurada para poner orden. Entendió algo clave: seguir trabajando más duro dentro del mismo caos no iba a cambiar nada. La solución no era más esfuerzo, era más orden. Ese es un paso de gigante, ¿eh? Aceptar que uno solo no puede y que necesita un sistema. Y aquí es donde la experiencia de profesionales como Ricardo Bolaños es tan importante, ¿verdad? Él ha visto esto muchas veces. Muchísimas. Como explica Ricardo en su experiencia ordenando empresas, el primerísimo paso es justo ese, esa aceptación humilde. Reconocer que la intuición y el esfuerzo tienen un límite, y que para crecer de verdad y liberar al dueño hace falta un sistema, una estructura pensada, documentada. No es algo que salga solo, hay que construirlo a propósito. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de cambio en la agencia de Carlos, ya con esa ayuda externa? ¿Qué pasos concretos dieron para pasar del caos a empezar a ordenar? Pues el enfoque fue muy metódico, muy práctico. No se trataba de inventar nada nuevo, sino de poner unos cimientos sólidos. Lo primero fue sentarse a documentar los procesos clave. Ponerlo por escrito. Exacto. ¿Cómo entra un cliente nuevo? ¿Cuál es el flujo exacto para hacer y aprobar una campaña? ¿Cómo se gestionan las facturas y los cobros? Poner negro sobre blanco lo que antes solo estaba en la cabeza de Carlos o se hacía como siempre. Solo eso ya tiene que dar mucha claridad. Y seguro que sacar a la luz muchas cosas que no funcionaban. Desde luego. Es como hacer un diagnóstico a la vez. Y junto a eso, se trabajó en definir roles y responsabilidades muy claras para cada persona del equipo. ¿Quién es responsable de qué? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿A quién reporta? Quitar ambigüedad. Eso es. Quita ambigüedad y además empodera a la gente para decidir en su área. Y un tercer pilar clave fue poner en marcha un tablero financiero semanal. Un tablero financiero. Explica un poco más qué es eso y por qué fue tan importante. Claro, no es un sistema contable súper complejo, ¿eh? Es más bien una herramienta visual, sencilla, que se actualiza cada semana y muestra los indicadores financieros clave. Ingresos previstos y reales, costes principales, margen bruto, el dinero que hay en caja. Una foto rápida. Una radiografía rápida pero potente de la salud financiera. Para Carlos esto fue, una revolución. Pasó de ir a ciegas de mirar si había dinero o no en el banco a tener visibilidad real y constante. Y eso le permitió empezar a tomar decisiones con fundamentos sobre precios, sobre inversiones, sobre gastos. Suena como pasar de conducir con niebla a tener un cuadro de mandos claro. Me imagino que poner todo esto en marcha no fue de un día para otro, ¿no? Requeriría esfuerzo, constancia. Sin duda. Ricardo ha acompañado a muchas empresas en procesos como este. Y la clave del éxito siempre está en dos cosas: la claridad del método, saber qué pasos dar y en qué orden, y la constancia en hacerlo. Claro. Hay resistencias al cambio, es normal, inercias que hay que romper. No se trata de hacerlo todo perfecto de golpe, sino de poner esos cimientos, procesos, roles, números claros, y ser disciplinados en mantenerlos y mejorarlos poco a poco. El objetivo es que cada área, cada persona, sepa qué tiene que entregar, cuándo y cómo, sin depender todo el rato del jefe. Tiene toda la lógica. Y en el caso de Carlos, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Se vieron cambios reales después de este esfuerzo por ordenar? Los cambios fueron muy claros y en varios niveles. En la operación, la agencia empezó a funcionar mucho más fluida, con menos errores. La comunicación interna mejoró porque las expectativas estaban claras. Bien. En lo financiero, aunque el objetivo principal no era disparar beneficios, sino recuperar el control y la paz, pues resulta que la utilidad neta mejoró como un 20% en los meses siguientes. Simplemente por eliminar cosas que no aportaban y tomar mejores decisiones. ¿Un 20%? No está mal. No está nada mal. Pero lo más transformador fue a nivel personal para Carlos. ¿Qué cambio para él? Pues que aprendió a delegar de verdad, no solo mandar tareas. Empezó a confiar en su equipo, ahora que tenían procesos claros y él podía medir los resultados de forma objetiva.
Ya no era el micromanager. Exacto. Dejó de ser el que revisaba cada detalle y se centró más en la estrategia, en buscar negocio. Y el símbolo de todo esto, el hito que marcó un antes y un después para él, fue que por primera vez en 6 largos años, Carlos se cogió 5 días completos de vacaciones. Por fin. Se fue a la playa con su familia, desconectó el móvil del trabajo. Increíble. Después de tanto tiempo sintiéndose indispensable. ¿Y qué pasó con la agencia mientras él no estaba? Pues eso fue lo más revelador para él. Descubrió que la agencia no solo sobrevivió, sino que funcionó sin problemas, incluso mejor en algunas áreas, porque el equipo estaba empoderado y sabía qué hacer. ¡Qué bueno! Esa fue la prueba definitiva que le demostró que el orden que habían puesto no era solo teoría, funcionaba de verdad, y lo más importante, le había devuelto algo que el dinero no compra: tiempo, tranquilidad y la posibilidad de tener una vida más allá del negocio. Esta historia es un ejemplo clarísimo de la lección central que queríamos explorar hoy, ¿no? Totalmente. Tener ventas, tener clientes, incluso tener un equipo, no te garantiza tener una empresa sana y sostenible. Sin estructuras, sin procesos, sin una gestión financiera clara, el negocio acaba girando como loco alrededor del dueño, comiéndose su energía y limitando su propio crecimiento. Y lo contrario es igual de cierto. Cuando inviertes tiempo y esfuerzo en construir esa estructura, en definir procesos, aclarar roles, poner controles financieros y aprender a delegar bien, el resultado es doble. Por un lado, la empresa se hace más fuerte, más escalable, menos dependiente de una persona. Ajá. Y por otro, y quizá esto es lo más valioso, el dueño recupera su libertad, su tiempo y su capacidad de disfrutar de lo que ha construido. Si conectamos esto con una visión más amplia, vemos que la estructura no es burocracia pesada, ¿sabes? Es la base imprescindible para la verdadera libertad empresarial y para crecer de forma sostenida. Es pasar de ser, digamos, un autoempleado de un negocio caótico a ser dueño de una empresa que funciona. Una diferencia clave. Fundamental. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué podemos sacar de la experiencia de Carlos para quienes nos escuchan y quizá se sienten un poco identificados con esa sensación de agobio, de correr todo el día sin sentir que avanzan? Pues el mensaje principal es que esa situación tiene salida. Que el estrés y el agotamiento no son el precio que hay que pagar sí o sí por emprender. No tiene por qué ser así. Exacto. La historia de Carlos demuestra que tomar la decisión de ordenar la empresa, de ir más allá de buscar la siguiente venta y centrarse en construir una base sólida, es una inversión directa. No solo en que el negocio vaya bien, sino en la propia calidad de vida del empresario. No es un gasto, es una inversión en libertad. Ordenar para ganar libertad. Me gusta mucho esa idea. Y para terminar, quizá podríamos dejar una reflexión final, algo que invite a ir un poco más allá de lo práctico. Adelante. La historia de Carlos nos lleva a una pregunta de fondo, ¿no? Más allá de los procesos, los organigramas y los números, ¿qué tipo de relación queremos construir nosotros con nuestro propio negocio? ¿Queremos seguir en esa dinámica de dependencia agotadora, donde somos un poco prisioneros de lo que hemos creado? ¿O aspiramos a construir una relación más de UI, de colaboración estratégica, donde la empresa sea un vehículo que nos permita crecer? No solo como empresarios, sino también como personas, con tiempo y energía para otras cosas en la vida. Es una buena pregunta. Merece la pena pararse a pensar qué pequeño paso concreto hacia el orden podría empezar hoy mismo. Pero no verlo como una tarea más, sino como la primera aportación a una cuenta de inversión que se llama Mi propia libertad. Una pregunta muy profunda, sí, y muy necesaria. No se trata solo de que la empresa funcione mejor, sino de diseñar conscientemente qué papel queremos que nuestro negocio juegue en nuestra vida. Exacto. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast Ordena tu empresa, donde ordenamos y ganamos.